Linda la hora de llegar, ¿no, jovencita? Hoy vamos a aprender 4 expresiones básicas para decir, y hasta con un poco de sarcasmo, llegaste tarde. Quédate hasta el final que vamos a analizar cada una de estas frases con la famosa Betty la Fea. ¿Y este Armando qué se estará creyendo, ah? Mire la hora que es y no ha llegado. ¿Qué se estará creyendo? ¿Por qué no ha llegado? Hace referencia a que la persona está tomando más confianza de la que debería tener. Linda la hora de llegar, ¿no, jovencita? Cuando decimos linda la hora de llegar, estamos hablando en forma de sarcasmo, así como dijo don Hermes. Esta forma la utilizamos con personas que conocemos a fondo, es decir, con nuestros papás o incluso nuestros abuelos o tíos lo utilizan normalmente con sus hijos, nietos, sobrinos. Pati, ¿por qué no llegas temprano? Otra forma que podemos usar, como dijo don Armando, es a través de las preguntas. ¿Por qué no llegas temprano? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos, qué alegría tenerlos por acá, sigan. Y por último, esta es una de las frases más utilizadas en sarcasmo. Buenas noches. Incluso cuando nosotros llegamos muy tarde a algún evento, alguna fiesta, alguna reunión, así sea en la mañana o en la tarde, no decimos buenos días, buenas tardes, sino buenas noches, haciendo referencia a que hemos llegado tarde. O también podemos saludar normalmente y las personas haciendo referencia a que hemos llegado tarde nos van a decir buenas noches. Entonces es una forma muy particular de decirte llegaste tarde. Espero te hayan gustado estos tips adicionales y expresiones que puedes utilizar de forma cotidiana, recuerda, con personas que conoces de fondo. Recuerda que también estos son tratos muy informales que se hacen a través de modismos, algunos de ellos. Y pues bueno, sigue disfrutando de estas clases y te espero en la próxima. Si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte al canal. Nos vemos pronto, queridos estudiantes.